Seguimos entonces ahora con el inicio de lo que van a ser efectivamente los balances ya en procesos reactivos, en procesos que incluyen reacción química. Evidentemente ahora los balances, siempre estamos hablando solo de balances de masa, se complican bastante más que en el caso en que no se tuvieran reacciones químicas. Y básicamente podemos decir que tenemos tres opciones. Podemos hacer un balance de especies atómicas, podemos hacer un balance de especies moleculares o podemos hacer un balance mediante grados de avance de reacción. ¿Cuándo aplicar cada uno de estos métodos? Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es ver un esquema, un procedimiento experimental, un procedimiento de trabajo estandarizado para tratar de resolver los balances de la forma más sencilla posible. Entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿cuándo aplicar cada uno de los métodos? Y la verdad es que cualquiera de los métodos puede aplicarse para cualquier caso. Vamos a ver más adelante que es más fácil aplicar uno u otro método en función del tipo de problema que se esté planteando. Pero básicamente empecemos diciendo que puede usarse cualquiera indefectiblemente sin distinción para realizar cualquiera de los problemas. Evidentemente va a ser más fácil con uno u otro método y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces empezamos con especies atómicas. Si queremos hacer el balance de especies atómicas, nosotros sabemos que el balance de especies atómicas va a ser igual a qué, ya que no tratamos con reacciones nucleares en donde hay cambio de identidad de los componentes. Acá siempre el carbono es carbono, siempre el nitrógeno es nitrógeno, entonces el balance va a ser siempre entrada igual a salida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, para resolver cualquier sistema de ecuaciones, tenemos que el problema sería incógnitas menos ecuaciones disponibles, y ahí vemos si el problema puede ser resuelto o no. Entonces las incógnitas en este caso serían las variables desconocidas marcadas, ¿sí? Y estas variables desconocidas marcadas, tal como hemos venido haciendo, qué sé yo, los diferentes flujos de los diferentes compuestos individualmente, o bien podemos hablar de los componentes totales y sus diferentes composiciones. Estas eran las dos formas de representar una corriente. Entonces estas van a ser, como siempre, las variables desconocidas. ¿Cuáles son las ecuaciones que podemos sacar? Y las ecuaciones que podemos sacar van a ser los balances de las especies atómicas independientes, por un lado, que reaccionen. ¿Qué reaccionen? Estamos hablando con reacción, ¿verdad? Entonces, aquí cabe de resaltar el término independiente. ¿Cuándo dos especies atómicas son independientes? Esta pregunta vamos a responderla enseguida. Luego, otra posibilidad es balances moleculares de especies no reactivas independientes. Vamos a suponer que una de nuestras incógnitas es un inerte que así como entró, salió. Entonces, nosotros tenemos un balance que podemos hacer aquí, que entrada igual a salida, qué sé yo. Esto era una incógnita y su ecuación es el balance molecular de esa especie. Entonces, esto también es una ecuación que puede usarse y es dato. Entonces, aquí tenemos la incógnita, las ecuaciones disponibles, otras ecuaciones disponibles y después si hay ecuaciones adicionales que relacionen variables desconocidas. Por ejemplo, decir que n2 es 7 veces n1 o que la relación de componente a la salida de la entrada es de x, etc. Entonces, o x siendo un valor conocido, ¿verdad? Entonces, esto me permite determinar finalmente ecuaciones adicionales. Entonces, todas estas son las ecuaciones disponibles. Si estas eran las incógnitas, ¿sí? Las variables desconocidas, estas son las ecuaciones, los tipos de ecuaciones disponibles que podemos tener. Y esto finalmente da igual a los grados de libertad en un proceso reactivo cuando hacemos el balance mediante especies atómicas. ¿Ok? Esta es la primera opción que tenemos. Enseguida vamos a ver qué son las especies atómicas independientes. La segunda opción que tenemos es hablar de un proceso reactivo también, pero hacer el balance esta vez en términos de las especies moleculares. ¿Ok? Cuando tenemos especies moleculares, nuestro balance no es sencillamente entrada igual a salida. Es decir, la masa total sería esto, pero la de los componentes no es igual a esto. ¿Por qué? Porque tenemos entrada menos salida y tenemos algún término, ya sea generación o consumo, dependiendo de que estemos tratando con reactivos o productos. Entonces tenemos por un lado las variables desconocidas marcadas, que pueden ser
los diferentes flujos, como ya habíamos dicho, o un flujo total y las diferentes composiciones. Y a esto tenemos que sumarle como incógnita el número de reacciones químicas independientes, porque cada reacción química tiene un término de generación o de consumo relacionado a ella, que es una incógnita en la ecuación general de balance. Entonces, esto es una incógnita a saber, la generación o el consumo. Si sabemos la generación o el consumo de una por la ecuación estequiométrica, sabemos cuánto se consume de algún otro compuesto. Entonces, esto también es una incógnita. Entonces, además de las variables desconocidas, tenemos las reacciones químicas que sean independientes. Y de nuevo, en este término, vamos a prestar atención porque va a ser explicado más adelante. ¿Cuándo una reacción química es independiente? ¿Y cuáles son las ecuaciones que podrían ayudarnos a resolver el sistema? Primero, los balances de especies moleculares, de nuevo independientes. Este término será explicado enseguida. Es decir, cada balance de cada especie es una ecuación que me va a poder ayudar a resolver las incógnitas presentes. Y luego otras variables desconocidas, si n1 es 3 veces n2 o lo que sea. ¿Ok? Y esto finalmente da igual a los grados de libertad en el proceso reactivo. La otra opción es utilizar el avance del grado de reacción. ¿Ok? El avance del grado de reacción. ¿Qué tenemos con el avance del grado de reacción? Tenemos el número de variables desconocidas marcadas, de nuevo de igual manera como ya vimos, ya sea por especies independientes, cada una de las presentes, o bien la corriente total y sus composiciones. De cualquiera de las dos formas, entonces estas serían las incógnitas del proceso. Más, aquí también tenemos las incógnitas de reacciones químicas independientes, porque si nosotros hacemos el balance mediante el avance del grado de reacción, nosotros tenemos que el número de moles finales de un componente I estaba dado por el número de moles iniciales de ese componente más la sumatoria de cada nu sub I de reacción por su respectivo grado de avance de reacción. ¿Ok? Entonces, esto es conocido porque las reacciones se tienen que conocer, pero cada reacción tiene un grado de avance desconocido. Entonces, para poder aplicar esta ecuación en sí misma trae una incógnita. Y esta incógnita entonces se suma a las incógnitas ya disponibles para efectuar este análisis de grados de libertad. Y luego tenemos las especies reactivas independientes, el balance de cada una de ellas, porque el balance de cada una de ellas, es decir, esta forma de ecuación es un dato o es una ecuación disponible, que sí trae una incógnita, pero es una ecuación disponible. Entonces, por eso, esta sería mi ecuación disponible, mi primera tanda de ecuaciones disponibles. La siguiente tanda de ecuaciones disponibles es un balance cualquiera de entrada igual a salida, en el cual el compuesto no tiene reacción, y este compuesto, su balance, es un dato. Si es que aquí yo tenía una incógnita de un inerte, bueno, este inerte tiene su ecuación que me va a permitir calcular lo que es entrada igual a salida. Entonces, otra tanda de ecuaciones. Y finalmente, cualquier relación entre variables sería la última tanda de ecuaciones disponibles que me va a dar igual a los grados de libertad del proceso reactivo. Entonces, ahora cabe preguntarse, ¿cuándo se tienen especies moleculares independientes? ¿Cuándo se tienen especies moleculares independientes, reacciones químicas independientes y especies atómicas independientes? Términos que aparecían en las tres ecuaciones de los tres métodos que habíamos visto. Y tenemos que cuando dos especies moleculares guardan la misma proporción entre sí, siempre que aparecen en un proceso, los balances de esas especies no serán ecuaciones independientes. Y por lo tanto las especies moleculares no son independientes entre sí. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos un proceso. Voy a salir de aquí un ratito. Vamos a suponer que tenemos un proceso cualquiera en el cual un proceso cualquiera sea en el cual tengo el ingreso de aire como inerte y agarro y divido el número de moles de nitrógeno y número de moles de oxígeno. Y aquí tengo los reactivos que reaccionan entre sí, reactivo 1, reactivo 2 que están metiéndose, y aquí sale de nuevo, qué sé yo, una cantidad de reactivo 1 que sobró, de reactivo 2, de producto 1, de producto 1, de producto 2, etc. Lo que sea. Y si yo
conozco aquí la cantidad, como nitrógeno y oxígeno no eran reactivos, si yo conozco uno de ellos, fíjense que los dos aparecen y aparecen siempre en la misma proporción, como aire. 3.76 veces de nitrógeno por cada oxígeno. Siempre aparecen en todas las corrientes del proceso y siempre aparecen en la misma proporción. Significa que yo aquí no tengo dos balances. Tengo dos incógnitas, pero no tengo dos balances. Solamente tengo uno. ¿Por qué? Porque si conozco la cantidad de nitrógeno que entró, sé la cantidad de oxígeno que entró. Entonces, este es un detalle muy importante. Aparecen y aparecen siempre en la misma proporción. Claro que en este caso estoy hablando de sustancias que no son reactivas, ¿verdad? Se complica cuando es reactivo y ver que aparecen en la misma proporción. Vamos a entender eso mejor en problemas. Y lo mismo podría pasar con las especies atómicas. Vamos a suponer que tengo un proceso en el cual tengo esto que reacciona para producir esto. Tengo carbono y tengo hidrógeno. ¿Cuántas especies son independientes aquí? O hago balance del carbono o hago balance del hidrógeno. ¿Por qué? Uno solo es independiente. El otro, siempre que aparece, aparece en la misma proporción. Sé que si tengo X de carbono, voy a tener 2X de hidrógeno. Fíjense en este término, en estos términos, tengo un solo balance independiente. El otro sale del anterior. Eso se va a entender mejor. Y lo mismo es aplicable, entonces, especies atómicas o... Entonces, aquí es lo que veíamos. A ver, si... A ver, aquí tengo lo que decíamos. El nitrógeno es 3.76 veces el oxígeno. Entonces siempre se tiene esta proporción cuando sale. Cuando están juntos. Perdón. Y aquí lo mismo, el cloro siempre está 4 veces superior al carbono. Entonces tengo solamente un balance atómico independiente. O el carbono o el cloro. C1, automáticamente conozco el otro o viceversa. ¿Cuándo dos reacciones químicas son independientes? Dos reacciones químicas son independientes cuando la estequiometría de cualquiera de ellas, o la ecuación estequiométrica de cualquiera de ellas, no se puede obtener sumando, restando o multiplicando o dividiendo las restantes. Vamos a suponer que tengo A más B para dar C y luego tengo que 2A más 2B me dan 2C. Evidentemente, solo una reacción es independiente aquí, la otra es la multiplicación, los coeficientes estequiométricos de esta son 2 veces el coeficiente estequiométrico de la primera. Entonces, tengo un solo balance o una sola ecuación, perdón, química independiente aquí. La otra es una relación de la primera o viceversa. Entonces, en base a eso, vamos a hacer enseguida el problema o la autoevaluación que se ve en pantalla.